más déjeme poner aquí a grabar para que nos quede ahí la grabación con relación a este tema que es tan interesante, que es justamente todo el recorrido de la creación del mundo y por supuesto que todo lo que es la ley y todo lo que estableció pues Dios en el principio de los tiempos, ¿verdad? Entonces, este tema propiamente que tiene que ver con el Antiguo Testamento, el Pentateuco serían los 5 libros de la Biblia hablando del Génesis, ¿verdad? Empezando con el libro del Génesis, el libro de la creación. Luego pasamos al Éxodo, ¿verdad? Que es el libro donde se relata todo lo que recorrieron los 40 años del recorrido del pueblo Israel, ¿verdad? Hasta llegar a la tierra prometida. Posteriormente nos cuenta el texto sería el de Levítico, perdón, Levítico que es toda la ley, ¿verdad? Todo lo que establece la ley de Dios y pues cómo se regía la antigua alianza, ¿verdad? Posteriormente pasamos a Números, un libro histórico muy enriquecido, al igual que el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Revelados a Moisés, ¿verdad? En este caso, perdón, a Abraham y la historia de todos estos eh, digamos, personajes bíblicos. Empezamos por el Pentateuco, ¿verdad? Entonces hablamos de que el Pentateuco, con el nombre del Penta, ¿verdad? En este caso, yo no sé si ustedes saben que Penta es una palabra que significa 5, ¿verdad? El Pentateuco, entonces, son los 5 primeros libros de la Biblia que narran la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, ¿verdad? Entonces hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los nombres se originan del inicio de cada libro o de la historia de cada uno. Ahí vamos a ir viendo, digamos, cada uno de ellos con más detenimiento. El nombre de los libros, ¿verdad? Entonces, en este caso, en griego se le conoce como Pentateuchos, ¿verdad? O Pentateucos, es decir, 5 rollos o ánforas, mientras que en el hebreo se le conoce como la Torá, que quiere decir enseñanza o instrucción de ley. Esta justamente ya la estábamos anteriormente en algunas otras presentaciones, ya hablábamos de la famosa Torá que tiene diferentes, los libros digamos, del Israel antiguo, ¿verdad? De que ellos tenían la ley, ¿verdad? Entonces la Torá es justamente estos libros que fueron los primeros 5 revelados por el Señor en el principio de la creación hasta la muerte de Moisés. Bueno, dentro de esta parte importante también el autor y fecha de composición. Es muy importante saber que el autor fue Moisés, no, Moisés no fue el autor, más bien del Pentateuco. Su composición es el testimonio de varios testigos complementarios de un mismo acontecimiento salvífico. Según los estudiosos, es la suma de varias corrientes de autores, principalmente 4 corrientes, ¿verdad? Las más importantes que mantenían las tradiciones orales que se conservaron en los documentos escritos en distintas fechas, origen y ambiente posteriores a Moisés. Más o menos la fecha de esta redacción se habla de que fue en el siglo X antes de Cristo y a partir del reinado de Salomón hasta el año 400 antes de Cristo, cuando fueron ordenados como los conocemos hoy, ¿verdad? Entonces, cuando dice que como son ordenados como los conocemos hoy es porque los libros anteriormente no estaban, pues como los conocemos en una Biblia, todos unidos, sino que fue eso un hecho posterior, sino que eran rollos. Acuérdense que ahora estábamos viendo que en el significado de lo que eran el Pentateuco en griego, ¿verdad? Básicamente que eran rollos. Entonces los rollos estaban ubicados tal vez de manera más desorganizada, pero ya para el año 400 antes de Cristo fueron ordenados en el orden en que hoy conocemos, que primero está el Génesis, que es toda la creación, y etcétera, así sucesivamente hasta llegar al libro de Deuteronomios. Muy bien, aquí dice que la tradición judía y también la tradición cristiana, básicamente, nos habla nos habla de la iglesia, que han considerado a Moisés como el autor de estos 5 primeros libros de la Biblia. Por ello leemos
en la misma Biblia que se habla de la ley de Moisés. Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en el libro, ¿verdad? En este caso de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 18, ¿verdad? En este caso, en el capítulo 18, y también lo vemos en los versos, en el capítulo 30, el verso 16. Ahí podemos encontrar nosotros básicamente de que se habla de la ley de Moisés. Moisés, más que un autor, fue el protagonista en este acontecimiento de estos libros. ¿Verdad? Esto es muy importante porque, pues, la historia se versa no solo en la historia de Moisés, porque recordemos que el libro del Génesis me habla también de lo que fue la creación del mundo, pero el principal, digamos en este caso, eh, pues personaje, es Moisés. Entonces, Moisés, más que el autor, fue el protagonista de todos estos libros. Luego de la preparación del Génesis, el Éxodo, ¿verdad? 2 comienza con el nacimiento de Moisés y termina con su muerte en Deuteronomios 34. Moisés, más que un autor, fue el protagonista más importante, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar igualmente en el texto como lo podemos ver acá. Entonces, Moisés, ya hoy entendemos que aunque se hable de la ley de Moisés, no se refiere a que Moisés fue el autor, sino que más bien el autor fueron una serie, digamos, de personas que fueron las que narraron todos los acontecimientos de donde Moisés era el protagonista. En este caso, podemos encontrar entonces que la redacción del Pentateuco viene de diversas tribus y clanes que tenían sus escritos tradicionales y orales. Hubo una memoria colectiva que guardó y transmitió los relatos y narraciones, las leyes, celebraciones del culto, por ejemplo, y después de eso los pusieron en escritos y aparecieron los documentos que fueron combinados hasta formar el actual Pentateuco. Eso estamos hablando que fue en el siglo I después de Cristo que los judíos de la diáspora y posterior a los cristianos de la lengua griega y latina dieron a la Torá el nombre del Pentateuco. Entonces, esto es muy importante para nuestro conocimiento, ¿verdad? General, entender que en realidad, pues, cuando hablamos del Pentateuco se refiere más a que los autores fueron diversas tribus y clanes que pues recopilaron la información en el transcurso de todo el tiempo. Acuérdense que cuando nos ubicamos, nos tenemos que ubicar desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo 400, ¿verdad? El siglo 4 antes de Cristo. Esto es muy importante, desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo 4 antes de Cristo. Acuérdense que antes de Cristo los siglos iban hacia atrás, entonces funcionan al revés, vamos del tiempo más viejo hacia el más nuevo. Por eso es que primero está el 10 y después está el 4. Entonces eso es muy importante. Más o menos del siglo 10, que es el año 1000 antes de Cristo, hasta el año 400 antes de Cristo, ahí fue donde más o menos fue creado justamente el Pentateuco, pero no fue revelado y constituido como la Torá, por decirles de una manera, hasta el siglo primero, o sea, hasta después de que Cristo vino al mundo, se creó entonces en este caso, en el siglo primero después de Cristo, justamente la Torá, con el nombre justamente de lo que es el Pentateuco. Bien, entonces perdón, aquí cuando hablamos de las 4 corrientes que hablábamos anteriormente, que fueron las bases del Pentateuco, hablamos de una tradición que es la tradición yavista, ¿verdad? Que viene de Yahvé, ¿verdad? Y eso es muy importante, ahorita las vamos a ir verificando cada una de ellas. Luego tenemos la tradición eloísta, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo cada una de ellas porque cada una tiene pues una letra, ¿verdad? La J del yavismo, la E del eloísmo, ¿verdad? De los eloístas, del Elohim, ¿verdad? Que es justamente Dios Todopoderoso, la tradición sacerdotal
que era otra corriente que también existía muy fuerte en ese momento, y la tradición deuteronómica, ¿verdad? Que es justamente la otra, pues que también tenemos dentro de eso. Vamos a ir viendo cada una de ellas y desarrollándolas. Entonces, para empezar, vamos a empezar con la tradición ya vista, que tiene algunas características. Entonces, aquí encontramos como que la tierra natal es Judá, ¿verdad? Recordemos que Judá es una de las 12 tribus, ¿verdad? Que existen y que fueron constituidas a partir, digamos, de el reinado, ¿verdad? Acuérdense que estaba primero el reinado de donde estaba Jacob, bueno, Abraham, después vino Isaac, que es el padre de Jacob, y Jacob, que fue el que tuvo a los 12 hijos que constituyeron las 12 tribus. Una de esas tribus es la de Judá, ¿verdad? Y esta tierra natal es Judá, el reino del sur, en torno a la corriente de Salomón en Jerusalén. Entonces estamos hablando que los yavistas venían justamente de la corriente de Judá, ¿verdad? Del reino del sur. O sea, ubicándose en el tiempo y en el espacio, estaban ubicados hacia la zona más sur, hacia abajo, donde encontramos el reinado de Jerusalén, donde está Salomón, ¿verdad? La corte de Salomón. Se llama así porque utiliza el nombre de Yahvé para designar a Dios, ¿verdad? Que es uno de los tantos nombres con los cuales nosotros identificamos a nuestro Padre, ¿verdad? El Padre Dios Todopoderoso, utiliza un estilo popular, también este tipo de tradición ya vista, utiliza un estilo popular, vivo, pintoresco. Los temas vitales son dolor, muerte, soledad y utiliza a Dios como un Dios cercano, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar básicamente en esta tradición. Entonces, cuando encontramos dentro del Pentateuco justamente estos temas o estas temáticas que estaban muy orientadas a temas de dolor, a temas de muerte, de soledad, ya sabemos que es una influencia ya vista, ¿verdad? Porque era lo que se estaba viviendo y donde la misericordia de Dios era tan cercana que estaba con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos observar esos tipos de versos bíblicos? Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos que están por acá. Es un documento político que intenta legitimar, ¿verdad?, la dinastía, especialmente de la sucesión de Salomón. Recordemos que Salomón era el hijo de David, ¿verdad? Era el hijo de David y que fue un hijo que pidió sabiduría al Señor. Cuando el Señor le dijo que qué quería, él lo que le pidió fue sabiduría. Entonces Salomón se constituyó como un gran rey, ¿verdad? Un gran, eh, digamos que persona con gran sabiduría puesta por Dios. Justamente es importante saber que la sucesión de Salomón, ¿verdad? Salomón igual tuvo pues una sucesión y ahí podemos encontrar pues que de ahí es donde viene todo el tema de lo que es la tradición ya vista, ¿verdad? Justamente responde a cómo es Dios, cómo es el ser humano y cómo es la vida en el mundo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque eso nos acerca inclusive a cómo nosotros también nos relacionamos a partir de lo que establece, por ejemplo, la encíclica de Laudato Si, que la encíclica de Laudato Si, que es el Papa Francisco, nos habla de cuál es la relación que tenemos nosotros con Dios, la relación que tenemos con nuestros iguales y la relación que tenemos con el resto de la naturaleza, de la vida en el mundo. Entonces, justamente, tiene esas tres corrientes, la corriente con Dios, la corriente con nuestros iguales, con el ser humano, y la corriente con el resto de la naturaleza. Podemos encontrar algunos ejemplos como lo de Génesis 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículos del 4 al 25. También lo podemos ver en el libro del Génesis 3, capítulo 1, capítulo 3, de versos del 1 al 4. En Génesis también el capítulo 6, versos del 1 al 8. Éxodo 3
Y 4, ahí estamos hablando de los capítulos 3 y capítulos 4. Y también lo podemos encontrar en Números, capítulo 10, verso del 29 al 36, y del capítulo 25, versos del 1 al 5. Entonces, no sé si podemos quizás poder leer alguno de estos como para ir entendiendo un poquito, digamos, la connotación que tienen. Entonces, no sé, Maggie, si me puedes ayudar con alguno de estos que tal vez no sea tan largo. Vamos a leer tal vez el de Génesis, capítulo 4, capítulo 3, perdón, del 1 al 4. ¿Me ayudas, Maggie? ¿Estás por ahí? O alguno que lo tenga a mano y lo pueda leer. ¿Sí me están escuchando? Sí, no, no me escucho. Fernandita, es que no me puedo conectar. No estoy como para poderlo leer. Te estoy escuchando, pero muy Ok, honestamente no estoy. ok. ¿Hay alguno que tenga una Biblia a la mano? No la tiene. Bueno, denme un minuto y yo voy a traerla a mí. Muy bien. Voy a buscar el Génesis y voy a buscar el capítulo que vamos a leer, que es el capítulo 3. Recordemos que el Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a irnos al capítulo 3 y vamos a buscar en el capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Entonces, dice lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho que Yahvé, Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios le ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero de ese árbol que está en el medio del jardín, pues Dios no nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, justamente estamos hablando de que en capítulo número 3, en el verso número 1 propiamente, hace referencia a la serpiente que era el animal más astuto de los animales del campo que Yahvé. Estamos hablando justamente de lo que es parte de la traducción yavista que nos muestra toda esta este pues texto bíblico y que a su vez podemos entender que es parte de la tradición yavista que nos ofrece. Bien, siguiendo con nuestros diferentes pues digamos que corrientes que dieron origen al Pentateuco, encontramos también la tradición eloísta. La tradición eloísta justamente es con estas características que vamos a observar. Primero, redactado al final entre los siglos 7 y siglo 8 y siglo 6 antes de Cristo. Estamos hablando que fue del año 800 al año 600 antes de Cristo. En ese tiempo, en esa temporalidad, fue que se desarrolló justamente esta tradición eloísta. Tiene tradiciones paralelas a los documentos yavistas, o sea, quiere decir que iban muy de la mano. Acordemos que los yavistas estuvieron también en una temporada muy similar a la que acabamos en el tiempo en el que fueron desarrollados y que se ubican perfectamente dentro del contexto del Pentateuco,
También habíamos hablado que era desde el año 1000 antes de Cristo hasta más o menos el año 400 antes de Cristo. Entonces sí está ubicada dentro del mismo periodo. Se llama así porque utilizan el nombre de Elohim para designar a Dios, ¿verdad? Entonces hablamos o entendemos que fueron esta corriente de los, ¿verdad? De los creyentes en el momento, ¿verdad? Y que llamaban del pueblo de Dios, que llamaban a Dios como el Elohim, ¿verdad? No, ya no como el Yahvé, sino como, en este caso, Elohim, para referirse a Dios. Compuesto en el reino del norte, o sea, estaban ubicados totalmente al otro lado, en el reino del norte de Israel, antes de la caída de Samaria. Entonces estamos hablando que los yavistas estaban hacia el sur y en este caso los eloístas estaban ubicados hacia el norte. El documento de la alianza entre Dios y el pueblo es justamente generado a través, digamos, de esta tradición eloísta. Separa a Dios del hombre, insistiendo que Dios es espíritu. Tiene un sentido más profundo de Dios y una gran sensibilidad moral. Y vamos a ver entonces algunos de los ejemplos en los cuales podemos ubicarnos. Vamos a ubicarnos ahora en el libro del Éxodo. Entonces vamos a buscar el Éxodo, en este caso el Éxodo 20. Y en Éxodo 20 vamos a leer el verso 19. Entonces vamos a ir al Éxodo 20 y el verso 19 nos dice lo siguiente. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que te escucharemos, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Estamos hablando de que justamente le están diciendo, entonces dijeron a Moisés, refiriéndose de los israelitas, ¿verdad? En este caso, del pueblo de Dios, le dicen, habla tú con nosotros, que te escucharemos, pero no hable Dios, no sea que muramos, ¿verdad? Tenían como un respeto, ¿verdad? Y aquí lo vemos muy marcado porque dice que tenía el sentido más profundo de Dios, o sea, no eran tan dignos de hablar de escuchar a la voz de Dios porque sentían que era demasiado fuerte para ellos y era a través de Moisés que recibían todas las instrucciones. Justamente era el tiempo en el cual había una gran sensibilidad, ¿verdad? Entonces podemos entender cómo, en este caso, el Elohim, ¿verdad? El Dios, ¿verdad? Dios, Padre Todopoderoso, pues se comunicaba a través de Moisés para que Moisés fuera el que transmitiera el mensaje. Entonces también podemos encontrar que dentro de esta tradición eloísta, Dios tenía un papel, ¿verdad? Como un ser supremo, ¿verdad? Del cual no éramos dignos de poder referirnos a él directamente, como lo pudimos ver ahorita en el Éxodo capítulo 20, versículo 19. Cuando pasamos a la tradición sacerdotal, ¿verdad? ¿Por qué es que le ponemos una P? Bueno, esta P justamente proviene del Priester, Códex o el libro de los sacerdotes. Así es como se conocía, por eso es que tiene una P. Entonces, al ser el libro de los sacerdotes, fue compuesto durante el exilio en Babilonia en el año más o menos 587 antes de Cristo. Ahí podemos ver el mapita, tal vez no se ve mucho, pero aquí podemos observarlo. El reinado de Asiria, ¿verdad? Donde podemos tener acá, y aquí está Babilonia, ¿verdad? Entonces, hubo un exilio, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál fue el trayecto que se dio del pueblo de Israel? Le da mucha importancia a las leyes, poniendo interés en la organización de santuarios, en lo ritual y en lo litúrgico. El hilo conductor de casi todo el Pentateuco. En este caso, el estilo solemne, abstracto, a veces demasiado técnico y documental, orientado a preservar la identidad nacional. Algunos de los versos los encontramos en Génesis capítulo 1 y 2, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con la creación del mundo, ¿verdad? Donde habla justamente de que el mundo estaba desordenado. Ahorita lo podemos ver. Y después de Números están
tres corrientes que desaparecen y las sustituye una única traducción, que es la traducción, la tradición deuteronómica. Entonces, básicamente, podemos encontrar que de la tradición sacerdotal podemos ver como la base de todo lo que es la parte legislativa, ¿verdad? Todo lo que es la ley. Y justamente ese es el hilo conductor de casi todo lo que nos habla el Pentateuco, ¿verdad? Porque acuérdense que el Pentateuco, al ser los primeros 5 libros de la Biblia, están muy basados en cómo se regía en ese momento la ley en el tiempo de los primeros, ¿verdad? De los primeros que estuvieron en el mundo, ¿verdad? En este caso, antes de Cristo y todo lo que fue la creación y de Moisés y del pueblo de Israel. Entonces entendemos básicamente que se debe establecer todo lo que es el marco normativo, toda la legislación que regía a las personas que estuvieron en ese tiempo. Entonces ahí nos habla de algunos versos bíblicos. Pues vamos a leer el que dice el Génesis, el capítulo 10, 31, 32. Vamos a buscar el capítulo 10. Vamos a ver. Aquí está el capítulo 10. Y leamos lo que dice en los versos 31 y 32. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, lenguas y según sus países y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías y naciones. A partir de estos se esparcieron las naciones por toda la tierra después del diluvio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Básicamente lo que estamos observando es cómo se fue creando las diferentes, digamos, genealogías de, pues en este caso, los hombres y mujeres que fueron después del diluvio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una, pues, repoblación, en este caso, de todo el pueblo de Dios y pues básicamente lo que hace es justamente, como bien lo dice ahí, le da poniendo interés en la organización de los santuarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando habla de genealogías, estamos hablando como de clanes, de grupos, ¿verdad? Entonces es muy importante también esta base de lo que establece la tradición sacerdotal. Podemos encontrar también todo el libro del Génesis, perdón, del Levítico y todos los demás que también están muy orientados en esta misma línea, ¿verdad? Que también están alineados con lo que podemos observar. Bien, y por último tenemos la tradición deuterocanónica, ¿verdad? Que también nos da pues una línea de cómo vamos observando. En este caso, pues la última, digamos, la última corriente que nos iba generando todo lo que fue los 5 libros del Pentateuco, donde se llama así porque utiliza la idea de la correspondencia del amor de Dios. Dios ama a su pueblo y cumple promesas. El pueblo debe corresponder a ese amor, ¿verdad? Entonces, hablamos de un Dios que es un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios de amor, un Dios de compasión para con su pueblo. Surge en la escuela de las escribas del piadoso rey de Ezequías en Jerusalén después de la caída de Samaria en el año de 722, ¿verdad? Que ya lo estábamos viendo anteriormente con la corriente de el pueblo sacerdotal, ¿verdad? En este caso, y tiene un estilo amplio, cargado de fórmulas rotundas, repitiendo constantemente, Dios ha elegido a Israel como el pueblo suyo, porque Él así lo tuvo a bien. Eso es algo que vamos a encontrar como parte de la corriente de la tradición deuteronómica, perdón, donde justamente Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Y Dios fue el que lo estableció. Ausente totalmente en el Levítico, porque sabemos que el Levítico es más de una corriente sacerdotal, que era justamente toda la ley, y donde realmente más bien en la ley lo que se establece son los incumplimientos. Si la gente pues está en una situación pues que no cumple, ¿cómo puede buscar el perdón de Dios? Entonces por eso es que la deuteronómica no es una corriente, digamos, como la podemos encontrar en la sacerdotal. Constituye una teología orientada a la reconstrucción espiritual y moral del pueblo que estaba abatido por el destierro.
pueblo ligado a Yahvé por una alianza, ¿verdad? Recordemos que la primera alianza justamente es la alianza que tuvo Dios con Adán y Eva y la creación del mundo, ¿verdad? Y todo lo que podemos encontrar con la ley de Dios que fue entregada a Moisés, ¿verdad? Y pues que fue dada al pueblo de Israel. Eso es muy importante que entendamos que a partir de esta legislación, los famosos 10 mandamientos son la primera alianza que Dios hace con el pueblo. Igualmente podemos encontrar parte de esas alianzas también, por ejemplo, después del diluvio, la alianza de Dios con el pueblo a través del arco iris. También esos son símbolos que se utilizan para entender cuál es la alianza que Dios hizo en primera instancia con el pueblo. Termina de escribirse durante el exilio en Babilonia, que ya lo vimos anteriormente también como parte de la escritura, más o menos en el 587 y el 538 antes de Cristo. Entonces, más o menos, esta tradición deuteronómica empieza después del año 722 antes de Cristo hasta más o menos el año 538 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque pues nos permite y nos ilustra básicamente todo lo que se vivió en el tiempo de el reinado de Ezequías y demás, después de este reinado. Bien, algunos aspectos históricos del Pentateuco es que presenta una historia religiosa, pretenden demostrar una explicación religiosa, hay un solo Dios, Yahvé, que ha formado un pueblo, Israel le ha dado una tierra, ¿verdad? Entonces, en este caso, el pueblo que fue creado por Dios, instaurado por Dios, es el pueblo de Israel, al cual le dio la tierra prometida, ¿verdad? Que es justamente todo lo que se basa los libros posteriores, que ya vemos, por ejemplo, en Josué, que no está dentro del Pentateuco, que es cuando el pueblo alcanza esa tierra prometida. Pero ya desde previo, ¿verdad? Desde el momento en el que estaba Moisés, ya le había sido prometida esta tierra. Sin embargo, no fue hasta después de los 40 años, ¿verdad? Y esos 40 años que anduvo el pueblo de Israel sobre el desierto, que fue entregada la tierra prometida, ¿verdad? Donde fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Los hechos tienen que ser interpretados a la luz de la fe. Sin embargo, son históricos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Esto dentro de los géneros que ya vimos anteriormente en otras lecciones, entraría el Pentateuco como dentro de un género histórico, en el sentido que narran acontecimientos reales, aunque sea a su manera. Recordemos, ¿verdad? Y aquí lo importante también que tenemos que considerar es que aunque se hable de que el Pentateuco el autor es Moisés, estamos claros de que ya no es Moisés, sino que fue a través de estas 4 corrientes que anteriormente estábamos viendo, que era la ya vista, la corriente en este caso de los eloístas, la de el pueblo sacerdotal y ahora el último que estábamos viendo, la tradición deuteronómica, los que realmente hacen la narración completa de estos 5 libros. La fuerza histórica de las narraciones bíblicas, ¿verdad? Concuerdan con los hallazgos arqueológicos que también hemos encontrado en el tiempo, ¿verdad? Justamente todo el tema de los hallazgos que hemos venido encontrando a través del tiempo, a través de la arqueología, ¿verdad? Y hacen ese match en el tiempo con todos los análisis, digamos, de los estudios científicos a través de carbono 14, que es justamente lo que utilizan para determinar el tiempo en el cual se desarrolló o encontraron esa pieza y hace mucho ese clic o hace ese enlace o esa consideración de que hacen en el mismo tiempo. Entonces quiere decir que la historia fue una historia real y que no es algo que nada más está escrito ahí como una historia, ¿verdad? Sino que son historias reales y narraciones bíblicas que concuerdan, ¿verdad? Con la ciencia, que es a veces lo más difícil que no se logra entender por parte de los científicos. Aspectos teológicos del Pentateuco, también tenemos que la religión del Antiguo Testamento estaba fundada en la intervención directa de Dios
a hombres históricos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar personas muy importantes donde Dios les habla directamente. Entonces encontramos, por ejemplo, a Moisés. Bueno, empezamos con Adán, que Dios le habla directamente a Adán y Eva. Luego vemos en el caso de Moisés, vemos el caso de Salomón, el caso de David, que son justamente, pues también parte de los hombres que son con los cuales Dios habla directamente. Podemos ver la historia de Noé, donde también podemos encontrar cómo Dios le pide directamente a Noé que haga un arca. Entonces, hay una relación directa del hombre con Dios y donde Dios le transmite directamente el mensaje, ¿verdad? A estos hombres y mujer, en esta casa, en el caso de las mujeres también que habla la Biblia. El Pentateuco es el libro de los llamados y las promesas también, porque existen una serie de llamados que también, pues Dios los manda a hacer la voluntad. El caso más particular, el caso de Moisés, ¿verdad? Siendo pues del linaje, digamos, real de Egipto, Dios los llama a ser el libertador en este caso, y de promesas, porque Dios les promete la tierra prometida, ¿verdad? La tierra donde fluye la leche y la miel. Hay promesas que Dios nos da a través de estos primeros 5 libros de la Biblia y las podemos encontrar si nosotros vamos detenidamente a ir leyendo, digamos, cada uno de estos capítulos y podemos entender lo que Dios nos quiere transmitir a través de estos diferentes versos bíblicos. Esas promesas y esa elección se garantizan por las alianzas, por una alianza, ¿verdad? En este caso, la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, con la creación de los 10 mandamientos. Esa es la alianza que Dios hace con el pueblo. Dios exige fidelidad del pueblo como respuesta a su invitación y a la alianza. Entonces es muy importante que seamos fieles, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que por qué razón en el tiempo de Moisés, digamos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿por qué ninguna de esas generaciones ingresó en la tierra prometida? Justamente por su infidelidad, ¿verdad? Porque estando en el desierto, ¿verdad? Pues uno quizás lo ve a través de las películas, ¿verdad? De la película de Moisés, donde la gente se revela y hacen un becerro de oro. Pues básicamente esa infidelidad del pueblo de Israel los hace vagar por el desierto durante 40 años hasta que muere la última generación, así lo dice la palabra de Dios. Y justamente hasta que muere la última generación de ese pueblo, digamos, infiel, es que Dios le entrega justamente esta tierra al pueblo de Israel. Las ideas, ¿verdad?, de la promesa, la elección y la alianza en todo el Antiguo Testamento. Eso también es dentro de lo que estamos hablando actualmente. Jesús vino a dar plenitud y a enriquecer todas estas áreas teológicas, porque justamente Dios era la figura en su momento donde pues básicamente era el creador, la conexión directa del hombre con el creador. Y cuando vino Jesús, vino a dar esa plenitud y a enriquecer todas las ideas que fueron entregadas desde el Antiguo Testamento y que fueron entregadas justamente en el tiempo y que se cumplieran. Y ustedes tal vez me puedan decir, pero ¿por qué razón habla de Jesús si Jesús en la creación del mundo no se menciona? Sin embargo, eso es una equivocación. Porque recuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Y vamos a encontrarlo. Me voy a salir un momentito de lo que está ahí, justamente nada más para que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice y cómo hace esta referencia de la relación que Jesús tiene con el Antiguo Testamento también y con la creación del mundo. Entonces voy a irme a leer un momentito lo que dice el libro de Juan. Entonces voy a irme al Evangelio de Juan y voy a leer el capítulo 1, verso 1. Entonces voy a buscar a Juan
el capítulo 1, verso 1, para que entendamos un secreto que Dios tiene para nosotros en este capítulo. Y podemos entender mucho de lo que está acá. Dice, en principio era el verbo, ¿verdad? Cuando hablamos del verbo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del el Hijo, ¿verdad? En este caso, de Jesús. Dice, la palabra, ¿verdad? Recordemos que en Mateo encontramos que Jesús dice, yo soy la palabra, la verdad y la vida. Entonces estamos entendiendo que estamos hablando de Jesús. Eso lo estamos viendo en el principio, o sea, en la creación del mundo. Estaba Jesús con Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios. O sea, el Hijo estaba ante Dios y el verbo era Dios. O sea, ahí nos reafirma que Dios Padre y Dios Hijo estaban en ese momento y eran un solo Dios. Él estaba ante Dios en el principio, dice el capítulo 2, y ahí entendemos justamente que en ese momento, a pesar de que Jesús todavía no había venido a esta tierra, ya Jesús estaba con Dios y Jesús fue también partícipe de la creación del mundo. Y si vemos a dónde se menciona el Espíritu Santo, cuando nos vamos al versículo 1 del Génesis y encontramos en el Génesis, en el capítulo 1, lo que dice, ya se los voy a leer. Disculpen que ando un poco afectado a la garganta. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces, aquí podemos ver cómo en la creación del mundo estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, podemos entender cómo Dios Padre y Dios Hijo nos lo son revelados a partir de lo que establece el Evangelio de Juan y cómo en el Génesis nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de la tierra. Entonces entendemos cómo Dios justamente vino a dar plenitud en ese momento, ¿verdad? En ese momento donde hubo la creación del mundo y pues entendemos que Dios también forma parte, forma parte justamente de esa creación. Muy bien. Algunos otros aspectos espirituales del Pentateuco. El Pentateuco presenta las grandes instituciones humanas como el matrimonio, el trabajo, la vida social. Define las instituciones religiosas como la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión que es un acto sumamente importante para ingresar dentro de el pueblo de Dios, ¿verdad? Era una labor sumamente importante. La circuncisión era donde al varón, al hombre, se le hacía el corte, digamos, de la parte, digamos, del prepucio de su pene para poderlo ya, digamos, circuncidar, ¿verdad? En este caso, pues era lo que se hacía en la tradición y era lo que se realizaba en el momento. El sábado, recordemos que en el Antiguo Testamento, el día de descanso para ellos era el sábado y los sacrificios también que eran definidos a través de, de, de los diferentes libros de la Biblia, por ejemplo, todo lo que eran los sacrificios que eran presentados ante el Señor para poder obtener la bendición. Lo encontrábamos desde Caín y Abel, justamente donde se hacían pues estos sacrificios, ¿verdad? Justamente arranca el hombre de la tierra para conducirlo a un encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces es también importante esta parte. Le hace ver que es criatura, le muestra la realidad del pecado, que forma parte de un pueblo y que tiene las responsabilidades sociales. Igual vuelve a hacer una mención de todo lo que es la realidad del pecado, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar desde el mismo Génesis,
donde Dios les revela, ¿verdad?, que no deben comer de ese árbol y que se empieza a dar todo lo que es el tema de lo que es el pecado y todo lo que nos muestra también los diferentes libros, en el libro del Éxodo, en el libro de Levítico, ¿verdad? Principalmente todo lo que es la ley y pues que está muy marcado. Le hace ver que toda la vida adquiere un nuevo sentido si se ve desde la mirada del único Dios. Muy bien, eso es en términos generales lo que nos habla el Pentateuco. Ahora vamos a ir viendo desde cada uno de los libros cómo vamos a ir haciendo este amarre y este análisis. Hablamos del Génesis. Esta es pues, una de las pinturas más icónicas, básicamente, que habla del Génesis. Y el Génesis, básicamente, del griego Génesis, en el hebreo, como lo podemos ver ahí, Bereshit, ¿verdad? En este caso, que significa en el principio. Relata los orígenes del universo, del mundo, de la humanidad y del pueblo en la primera alianza. Hablamos de que Génesis tiene, pues, de cierta manera, algunas partes que son importantes. Entonces hablamos que la historia primitiva va más o menos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿verdad? Donde se habla que los capítulos, los comienzos del mundo, en donde lo vemos del Génesis del 1, capítulo 1, versos del 2 al 6, los comienzos del hombre, ¿verdad? En donde vemos que el Génesis, capítulo 2, verso 7, o el capítulo 11, verso 32. Y después la historia de los patriarcas, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, más o menos, donde hablamos justamente de grandes hombres de Dios, como lo fue Abraham, como lo encontramos en el capítulo 12, versos del 1 al 25. Hablamos de Isaac, del capítulo 25, versos 11 al 27, y el capítulo 46. De Jacob, que nos habla del capítulo 28 hasta el capítulo 36, todo lo que fue la historia de Jacob y las 12 tribus. Y de José, el soñador, ¿verdad? Justamente, que nos habla del capítulo 37 hasta el capítulo 50. Así está constituido más o menos lo que es la división del libro del Génesis. Pasando siguiente a lo que es la genealogía de la composición del libro. Entonces, la genealogía desde Adán hasta el pueblo de Israel, lo encontramos la creación del universo y del hombre. Entonces hablamos de que desde el Génesis del capítulo 2, verso 4, la creación del universo y del hombre, pasamos a la descendencia de Adán a Noé en Génesis capítulo 5 y del 1 y siguientes, ¿verdad? Descendencia de Noé al diluvio, en este caso de Génesis capítulo 6, verso 9, la descendencia después del diluvio, que va de Génesis 10, del capítulo 10, verso 1, la descendencia de Sem, que era algo de lo que estábamos leyendo ahorita, justamente, la descendencia de Sem, que hasta Terac, que es justamente desde el capítulo del Génesis 11, verso 10, la descendencia de Terac, Abraham, Nahor y Aram, que eso va desde el Génesis 11, verso 27, la descendencia de Ismael, el hijo de Abraham, y de la esclava Agar, que eso lo encontramos en Génesis del capítulo 25 al el verso 12. Luego pasamos a la parte de lo que tiene que ver con la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham, y su esposa Sara, que encontramos en el Génesis 25, verso 19, la descendencia de Saúl, Edom, el primer hijo de Isaac, ¿verdad? Recordemos que en el caso de Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? En este caso, Esaú, ¿verdad? Y el otro hijo que tuvo fue el que le quitó la primogenitura a Esaú también, ¿verdad? En este caso. Y después la descendencia de Jacob, que es el otro hijo de Isaac, y que es justamente donde encontramos las 12 tribus, segundo hijo de Abraham, José y sus hermanos, y eso lo encontramos en Génesis 37:2. Y ahí hablamos de las 12 tribus que tuvo, los 12 hijos que tuvo, en este caso Jacob, y todo lo que fue la historia de José, ¿verdad? El soñador, que ya vimos que
que más o menos va desde el verso 37, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Eso lo estábamos viendo anteriormente. ¿Qué podemos encontrar en resumen? El principio de la Biblia, que también nos habla acá. Hablamos del principio del todo, la creación, el principio de la historia de la salvación, el principio del diálogo entre Dios y el hombre, y el principio que tendrá su reedición decisiva, definitiva. En el principio era la palabra y la palabra era Dios, que eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. Eso lo encontramos ahora y que es justamente donde podemos encontrar que Dios estuvo desde el principio en la creación del mundo. El origen del mundo, del hombre y del pueblo de Israel, estamos ante el crecimiento de todo un edificio bíblico, porque es justamente la creación y justamente donde encontramos los cimientos de todo lo que es pues nuestra vida cristiana. Durante los siglos del el Génesis y el Pentateuco fue atribuido a Moisés, pero ya sabemos que desde hace 2 siglos se ha establecido que es una obra escrita a lo largo de las distintas épocas por diversos autores, concluida más o menos en el siglo V antes de Cristo, a través de las corrientes que ya vimos ahora, de las tradiciones, ¿verdad? Que podíamos observar. El libro de Génesis presenta dos partes o bloques que también ya los vimos, el Génesis del 1 al 11, capítulo 1, el versículo 11, que habla de los orígenes de la humanidad, y más o menos del Génesis del capítulo 12 al 50, que se refiere a la historia de los patriarcas, básicamente. No podemos separar el aspecto histórico literario, es necesario estudiarlo juntos. En este caso, los 11 primeros capítulos nos intentan relatar el acontecimiento histórico. No narran, sino que revelan, y eso es muy importante. Aquí hay una revelación a través de los primeros capítulos. Describen el origen del género humano con un lenguaje popular muy imaginativo, ¿verdad? Porque tenemos que imaginarnos cómo fue la creación del mundo, cómo Dios creó las lumbreras, cómo fue creando el cielo y la tierra, ¿verdad? En este caso, cómo creó a la creación, a los animales, cómo el ser humano le fue poniendo el nombre a través de Adán, ¿verdad? Cómo le fue poniendo el nombre a todos los seres creados por Dios, el mejor para la mentalidad de un pueblo poco culto. Estas verdades son hechos reales y enseñanzas dogmáticas, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos dogmáticas es porque es muy importante entender que también existe una parte de lo que tiene que ver con cumplimiento, ¿verdad? Y lo podemos ver con los hombres, en este caso la relación de Dios con los hombres, que ya lo vimos anteriormente, donde existen mandatos, por ejemplo, como el de la creación del arca, ¿verdad? Que es un dogma ya definido, es una orden que Dios es da, igual que la parte, digamos, de lo que Dios va revelando. Nos narran hechos ocurridos en el pasado, aunque no todos los detalles hayan ocurrido como se describen. Hubo un primer hombre y una primera mujer, por ejemplo, habla una invitación de Dios a hacer el bien y rechazar el mal, un tentador que invitó al mal, aunque hayan sucedido de otra manera, hubo todo, ¿verdad? Estamos hablando de que hubo un pasado, estamos hablando del pasado, de que fueron desarrollados en tiempo pasado. Estos relatos bíblicos fueron fruto de la reflexión iluminada por el Espíritu Santo, actuando sobre el pensamiento humano. Al ser enseñanza revelada, tiene un valor permanente, o sea, permanece en el tiempo. Por eso hasta el día de hoy nosotros todavía nos es transmitida justamente esa revelación a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Igualmente, los relatos bíblicos pretenden subrayar que la creación, perdón, es obra de Dios. La ciencia responde al cómo, la Biblia al por qué y para qué de las cosas. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos con este tipo de preguntas en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque muchas cosas en la ciencia no tienen esa relación a nivel, digamos, bíblico. Y es porque la Biblia no responde en este caso al cómo, sino al por qué y el para qué. Sin embargo, ya anteriormente se los había mencionado, ¿verdad? Muchos de los relatos hacen match o concuerdan con los restos históricos encontrados de los tiempos.
situación que nos hace justamente entender de que la ciencia, de cierta manera, logra hacer esa concordancia con lo que establece la parte bíblica. Entonces, del todo no existe una diferenciación. Sin embargo, lo bíblico o la Biblia, ¿verdad? En este caso, las Sagradas Escrituras no se centran en el cómo, sino en el por qué y el para qué de las cosas. Hay que distinguir entre el fondo y la forma, entre el ropaje y el mensaje religioso, dejar la envoltura y recibir el regalo. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Dentro de esta estructura de los 11 primeros capítulos del Génesis, podemos encontrar que en el Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 hasta el 4, en este caso, Dios es un Dios único, ha hecho el mundo y ha creado al hombre a su imagen para que domine la tierra y viva en su amistad, ¿verdad? En este caso es muy importante que encontremos esa relación que existe de que Dios le da, digamos, la potestad al hombre para que señoree sobre las criaturas que Dios creó y le da esa potestad. Segundo relato, la creación más antiguo y más poético presenta un Dios familiar que baja a conversar con su amigo, el hombre. Eso lo podemos encontrar en este caso en Génesis capítulo 2, el 4b, o sea, el verso 4, la parte B, hasta el verso 24. Acto seguido, vamos a encontrar el Génesis 2, del verso 25 hasta el capítulo 3, verso del 1 al 24, donde el hombre no escuchó el llamado de Dios y su pecado es la causa del mal que afecta su existencia. Y eso es muy importante. El hombre es expulsado del paraíso terrenal y es el comienzo de la historia difícil y dolorosa, aunque desde el principio se anuncia que esta historia reconducirá a la vida. Eso lo podemos encontrar en el Génesis 3, verso 15 del protoevangelio. Acto seguido, encontramos básicamente dentro de el Génesis 4, del verso 1 al 16, la historia de Caín y Abel, el relato que nos ayuda a profundizar en lo que es el mal, dos hermanos que representan dos aspectos complementarios del hombre, ¿verdad? En la parte buena y la parte mala. En este caso, el Génesis 6, el verso 9, el hombre parece estar caminando hacia la perdición. Es el relato del diluvio, pero jamás las fuerzas oscuras lograrán imponerse definitivamente al que ha sido llamado por Dios. Eso es lo que normalmente conocemos como la alianza noáquica, ¿verdad? Y eso es muy importante porque noáquica viene de Noé, la alianza con Noé es básicamente, ¿verdad? Y que lo podemos encontrar en la alianza que identificamos cuando hablamos del arco iris, la alianza que hizo Dios con Noé. Esa es la alianza noáquica. En el Génesis 11, el verso del 1 al 9, la torre de Babel, una nueva forma del error y la desobediencia del hombre, ¿verdad? Entonces aquí encontramos también, pues básicamente cómo el hombre quiere superar, ¿verdad? A Dios y vuelve a cometer el error. El capítulo 11 acaba con una corta genealogía, ¿verdad? Que conduce de Abraham, va a comenzar la historia del pueblo elegido. Entonces, ya que hablamos de la segunda parte, que son los hombres, ¿verdad? De los hombres de Dios. En el aspecto teológico hay un solo Dios. Dios solo ha creado todo con su palabra y su espíritu. Eso ya lo acabamos de ver, o sea, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo ha creado porque Él es bueno. Toda creación se ordena al hombre y a la mujer, dotados de inteligencia y voluntad, conciencia y libertad superiores a los demás criaturas, ¿verdad? Por eso dice que Dios le da la potestad para que se enseñoree, o sea, para que Él pueda regir por encima de las criaturas. El ser humano abusó de su libertad y pecó, pero Dios le promete un redentor, que es el de la segunda venida. En este caso, este es en la nueva alianza, ¿verdad? Cuando la venida del Señor Jesús. Eso es parte de lo que podemos encontrar en la venida del Señor, que ya lo encontramos a partir del Nuevo Testamento. A partir de Noé, se acentúa que la humanidad
es una inmensa tribu con un desierto universal de salvación, no solo para Israel. Y Babel, como ya lo acabamos de ver, es el símbolo de la soberbia humana y la rebeldía de la criatura ante el Creador. ¿Verdad? Lamentablemente, la relación, ¿verdad? Que se rompió. Dentro de los orígenes del Génesis, que eso lo encontramos en Génesis del 12 al 50, donde ya hablamos de la relación del hombre con Dios, en este caso de los hombres de Dios. Si bien es cierto que la religión no es, es cosa de niños, es más fácil para el corazón de un niño percibir la cercanía del Ser Supremo. Algo así sucedió con el pueblo de Israel cuando era niño e inició sus pasos en la historia, pudo percibir con más facilidad la presencia de Dios entre las huellas que iba dejando al pisar la arena en el desierto. Entrar a la segunda parte del Génesis es volver los ojos a los momentos hermosos cerca de Dios vividos por el pueblo de Israel. Todo comenzó con una promesa hecha por Dios a Abraham, una tierra, una descendencia, una que llegaría a convertirse en promesa de salvación para todos los seres humanos. Los hechos se explican y se agrupan en orden a demostrar una verdad religiosa. Hay un Dios Yahvé que ha formado un pueblo de Israel y le ha dado un país, la tierra de Canaán. Los agiógrafos nos presentan el mensaje como la narración de los hechos. Y eso lo podemos encontrar básicamente cuando veíamos que en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Abraham recibe la promesa del Señor de que va a ser padre de multitudes, ¿verdad? Y en este caso, Abraham estaba tan seguro de que iba a ser padre de multitudes que le entregó a su hijo Isaac porque sabía que aún así de entre los muertos Dios lo iba a resucitar si fuese necesario, cosa que no sucedió porque sabemos que la historia nos narra que antes de que Abraham matara a su hijo Isaac, Dios lo detuvo conociendo que era un hombre obediente y le prometió justamente esas multitudes que logramos encontrar en los diferentes capítulos posteriores y en todo lo que fue el libro del Pentateuco y que ya lo encontramos a través de la descendencia de Isaac y después de la descendencia de Jacob en las 12 tribus. Acto seguido, el relato de la vida de los patriarcas no puede considerarse exactamente como un relato histórico. Las 4 tradiciones que intervienen son reinterpretaciones de la misma historia que recorre todo el Pentateuco, cada uno con su estilo propio. La redacción final del texto, al referirse a tradiciones antiquísimas insertas en una historia real, organizó un relato a través del cual se transmite la fe de Israel. Así pues, el pueblo de Hebreo se sabe elegido por Dios y beneficiado de una promesa. Tomemos el relato tal y como se nos presenta. ¿Verdad? Es un relato completamente histórico, pero que a la misma vez, pues nos permite hacer un recorrido, ¿verdad? De cierta manera, eh, claro de que al ser reinterpretaciones, hay partes que van a ser, digamos, así como dicen, literal a la historia, y quizás otros van a ser como, pues de cierta manera, que no concuerdan con lo que está en la historia, pero al final, al ser reinterpretaciones, es como las personas lo percibieron en ese momento. Dentro de este aspecto histórico, esta historia patriarcal aparece como una historia de familia, está escrita, ¿verdad?, en forma popular y salpicada de anécdotas familiares, reúne los recuerdos que se conservaban en los antepasados, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo entendamos, como por ejemplo la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham, como era antes de que fuera nombrado por Dios, llegó a Canaán procedente de Haram, una ciudad situada al oeste de Mesopotamia. Aquí se inicia la historia de salvación. El punto de arranque es un hecho religioso, la llamada de Dios a Abraham y la respuesta de Abraham a Dios. Recordemos que se escribía Abraham así como está, porque después fue que fue llamado Abraham como el padre de las multitudes. Eso lo encontramos en Génesis 12, en los capítulos, en capítulo 12, versos del 1 hasta el 10. Algunos aspectos teológicos que podemos encontrar en el libro del Génesis, el tema de la promesa, que es el hilo conductor,
la clave para la correcta interpretación de los relatos de los patriarcas. Otros elementos importantes, la religión de Abraham es todavía primitiva, pero su Dios es un Dios cercano. Pacta una alianza y con él le hace una triple promesa. Descendencia numerosa, padre de multitudes, recordemos, tierra propia, ¿verdad? La tierra de Canaán y fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. El acto de fe de Abraham, al seguir la voz de Dios, esto le conviene en parte, perdón, esto le conviene en padre de un gran pueblo. Alianza de Dios con Abraham es la alianza del amigo. Dios pide unas obligaciones a los descendientes de Abraham, justamente el monoteísmo, que es un solo Dios, el creer en un solo Dios. Dios es un Dios celoso, guarda el pacto de la circuncisión, el signo externo, y la obediencia y la santidad. La alianza tiene algunas consecuencias, como lo es, por ejemplo, la intimidad con Dios y Abraham, que se habría perdido con el pecado original, y una nueva creación en el plano salvífico, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a entender uno con respecto a esta relación que se instaura con Abraham? Bueno, se logra entender que se vuelve a retomar la relación que Dios tuvo con Adán en algún momento. Y esta relación se vuelve digamos, como que Dios se vuelve a amigar con el hombre, ¿verdad? Después de haber cometido tantas situaciones como las que podemos ver. Y entonces ese momento en el que Dios hace ese pacto con Abraham, de esa promesa tan linda y tan hermosa que nos muestra su palabra, entendemos que pues Dios vuelve como a reconciliarse con el hombre, con el ser humano. Eso es lo que nos está mostrando esta segunda parte del libro del Génesis, y entendemos cómo Dios es un Dios que, a pesar de todas las situaciones que nosotros vivimos, Dios nos vuelve su mirada nuevamente y nos vuelve a amar, ¿verdad? Porque Él es un Dios de amor y un Dios de perdón. Justamente la historia de José representa la historia de la providencia divina hacia Israel, ¿verdad? Que también conocemos la historia de José, que José es el hombre soñador, ¿verdad? El hijo de Jacob, que es entregado por sus hermanos por envidia, ¿verdad? Y que se lo venden a un siervo del faraón, y que a partir de su relación que tiene, en este caso, José con Dios, al no querer poseer a la esposa de Potifar, que era justamente la esposa del alto, digamos, mandatario del reino de Egipto, Dios lo pone, ¿verdad? Como un hombre, ¿verdad? De conocimiento, más conocido como Sacnapanea, y que es justamente el que permite que se den los tiempos de abundancia en ese momento, en el tiempo de Egipto. Y Dios lo pone como el hombre más importante e influyente, ¿verdad? Y es justamente, es esa providencia, porque justamente en el tiempo en el que José le es revelado los sueños, José entiende de los tiempos de las vacas flacas y las vacas gordas, y encuentra el tiempo de la abundancia. En el momento en el que guarden, en que hay sequía, el pueblo de Egipto tiene sus graneros con abundancia, justamente por la revelación que Dios le hace a través de los sueños a José. Es todo un llamado, Dios toma la iniciativa, el hombre debe actuar por obediencia y por fe. La fe es una aventura y riesgo, pero la inmutable confianza y amistad con Dios, aunque sacuda nuestras seguridades, ¿verdad? Muchas veces eso es lo más importante, poner pues esa fe es justamente esa obediencia delante de Dios, y saber que Dios siempre está con nosotros y en todo momento Él nos acompaña. Bien, por otro lado, podemos ver, digamos, como pues cada una de las situaciones que fueron pasando, como para ir narrando esta historia de cómo se fue desarrollando desde la época de Abraham y Lot en el Génesis 13 y 14. Pasamos al nacimiento de Ismael en el capítulo 16, la alianza y la circuncisión. Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de una multitud, Génesis 17, a la teofanía de Membre, perdón. A Abraham le aqueja una pena,
no tiene hijos y Dios le promete un hijo, Isaac. ¿Hay algo difícil para Yahvé? Eso es lo que justamente es la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que en la cual hasta el día de hoy nosotros podemos igual saber, ¿verdad? Cuando el Dios quiere, el demonio quiere venir a meternos la duda, nosotros debemos respondernos a nosotros mismos. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Yahvé? ¿Verdad? No lo hay. Dios es el Dios poderoso que nos da todo lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso lo podemos encontrar en Génesis 18, del 1 al 15. Pasamos la intercesión a favor de Sodoma y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En este caso, con la historia de Génesis 18, también en el Génesis 16:33, el capítulo 19, versos del 1 al 29, que es toda la historia de Lot y de la destrucción, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y eso tal vez ustedes se acuerdan un poquito de la historia y que la mujer de Lot vuelve a ver hacia atrás, haciendo referencia del volver al pasado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con la mujer de Lot? Se convierte en una estatua de sal. Podemos encontrar en Génesis 21 el nacimiento y el sacrificio de Isaac, que sabemos que al final Dios lo detiene. Eso lo encontramos en Génesis 21, del 1 al 7, y en capítulo 22, del 1 al 18. Hasta encontrar, Abraham muere sin haber visto la realización de la promesa, pero más allá de la muerte, la vida sigue adelante. Abraham, padre de los creyentes. Acto seguido viene la historia de Isaac, ¿verdad?, que también es la siguiente, como la continuación del hijo de Abraham, que es Isaac. Isaac tuvo dos hijos, a Esaú y a Jacob. Isaac tiene un nacimiento de los gemelos, Esaú y Jacob, en Génesis 25, del 19 al 26. Recordemos, o no sé si ustedes se acuerdan, pero la primogenitura era lo más importante en la época de Israel, y la primogenitura era el primero, ¿verdad? El primero de los hijos. Primero de los hijos, a pesar de que fueron gemelos, el primero en nacer fue Esaú. Entonces, en ese nacimiento de Esaú, a pesar de que fue la situación de que fuera, digamos, Esaú, para Esaú no era importante ser el primero, o sea, entregar la primogenitura no le costó nada. Y por eso nos habla la historia de Esaú, que le vende la primogenitura, o sea, le vende ese primer lugar, ¿verdad?, a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Eso lo encontramos en Génesis 25, versos del 27 al 34. Eso lo podemos encontrar y es una historia sumamente enriquecedora, porque a partir de ahí es donde Dios entrega pues el reinado a Isaac, y pues Esaú lo pierde, ¿verdad? Porque siempre el reinado iba a ser sobre el primogénito, pero al vender la primogenitura se pierde básicamente. La bendición robada, eso es justamente lo que se logra identificar. Le roba la bendición a su hermano Esaú al venderle ese plato de lentejas. Eso lo encontramos igual en el Génesis 27, de los versos del 1 al 40. El sueño de Jacob lo encontramos en Génesis 28, del 10 al 12. Esa es la historia donde se empieza a gestar la historia de José, donde básicamente la historia de Jacob es que encuentra a 12 espigas y 11 espigas, ¿verdad? Se doblegan ante una, ¿verdad? Que es José, y ahí van a encontrar toda la historia. Lucha contra Dios, aquí, sale transformado y marcado de toda su vida. Ya no es Jacob, sino Israel, el vencedor de Dios, donde Jacob igualmente le toma el, el ropaje ¿cómo es? Al ángel, y le dice, yo no te suelto hasta que me bendigas. Así le dice Jacob en el sueño, y básicamente es bendito a través de Dios por esa persistencia que tiene. Jacob, padre de las 12 tribus, ¿verdad? De Israel, en Génesis del 35 al 23 al 26, encontramos básicamente las 12 tribus de Israel. Son los 12 hijos que tuvo. Bueno, en realidad fueron las 12 tribus, son los 12 hijos, ¿verdad? Que fueron los hijos que tuvo Jacob.
el sueño de José, ¿verdad? De las espigas que les estaba comentando ahora, en Génesis 37, del 2 al 11. José, vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, ¿verdad? Que es justamente lo que les indicaba ahora. Génesis 37, del 12 al 36. José interpreta los sueños del faraón y llega a ser el primer ministro. Génesis 41, del 1 al 49. Y los hermanos de José van a Egipto en busca del alimento. Encuentro de José con sus hermanos, el perdón de los israelitas residen en Egipto, ¿verdad? Justamente que es traído por José. José se los trae para Egipto. Eso lo podemos encontrar en Génesis del 42 al 50. Igualmente, Dios proveerá el cordero. Eso lo encontramos en Abraham en Génesis del 22, 1, 19 y el Dios Padre. Entonces aquí encontramos similitudes entre uno y el otro. En este caso, Abraham sacrificará a Isaac y Dios Padre sacrificará a Jesús. Su hijo es el único que tiene al que ama, al igual que el Dios Padre Todopoderoso, su hijo es el único que tiene y al que ama. Isaac carga la leña del sacrificio. Jesús carga la cruz del sacrificio. En el monte de Moria es que se desarrolla en el monte Calvario la historia de Jesús. Isaac es atado a la leña, Jesús es clavado en la cruz, Isaac no es sacrificado, pero Jesús sí es sacrificado. Dios provee el carnero a Abraham, Dios ofrece a Jesús por cada uno de nosotros. Y esta es la revelación que encontramos en lo que es la historia de la ruta de Jacob y de Abraham, de cómo se dio esa ruta desde la salida de Egipto. Igualmente todo lo que se dio en los tiempos de Abraham hasta llegar hasta Jacob, que es el de la tierra prometida y de los tiempos, digamos, donde fluye la leche y la miel y que eso va a venir posteriormente en el libro de Jueces, ¿verdad? Y encontramos esta historia sumamente enriquecida en este libro y de los viajes de Abraham y de los viajes de Jacob. Y ahí podemos encontrar en ese cuadrito, digamos, como una pequeña historia de todo lo que se vivió a través de Berseba, perdón, Hebrón, Betel, Hazor, Damasco, Hamad, Alepo y demás que podemos encontrar ahí. Eso es básicamente lo que teníamos de hoy, en el ejercicio que teníamos para esta semana. La otra semana vamos a continuar con los otros libros que nos quedaron pendientes, ¿verdad? Todavía nos hace falta algunos libros del Pentateuco que no hemos revelado y que vamos a ver a partir de la otra semana con los libros que nos faltan. Entonces, por el momento, eso sería lo que teníamos. Nos veremos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Esta semana no van a tener, no van a tener tarea, ¿verdad? Porque han venido realizando diferentes tareas. Por el momento vamos a hacer un stand-by ahí para que no tengan tantas tareas. Pero sí, tal vez como una tarea moral, es que puedan leerse por lo menos alguna de las historias que están mencionadas y muy enriquecidas. Cada una de estas historias que nos narra hoy el Pentateuco, principalmente el libro del Génesis, que es el que primero empezamos a explorar y que posteriormente vamos a ir viendo los demás libros la próxima semana, si Dios lo permite, y poder tener esta experiencia tan bonita. Agradecerles a todos el tiempo y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Que Dios me los acompañe a Muchas todos. gracias por todo y sí, muy, muy entendido hoy el tema. Muchas gracias. Mucho gusto, doña Diana. Bueno, que Dios me los acompañe a todos. Saludos a Adriana, a Josué, a Diana y a Giovanni, que Dios los acompañe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, Un buen día. igualmente.